Seguimos con ustedes acá en Unión Global Televisión, transmitiendo desde Estocolmo, Suecia. ¿Qué tal amigos de Unión Global Televisión? Nuevamente junto a ustedes y en esta ocasión junto a Raimundo Rodríguez Tejeda, quien ha sido invitado por la Cámara de Comercio para poder en este foro informativo discernir, un poco dar a conocer y mencionar precisamente algunas sugerencias que se tiene vísperas de todo lo que va a suceder en Sudamérica, el fenómeno del niño y también los planes de contingencia que de acuerdo a los servicios de su empresa establecen y es parte de los temas que se van a tratar precisamente en este foro en el Parlamento sueco. Un gusto de poder saludarte, Raimundo. Bienvenido a Suecia. Estás recién llegadito. Mañana es tu presentación en este foro. ¿Cómo fue el viaje? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te encuentras en este momento? Bueno, Marco, muchas gracias por la invitación para esta entrevista y también muchas gracias a Unión Global y a la Cámara de Comercio por la invitación a hacer esta presentación en el Parlamento sobre un tema tan importante como es el cambio climático y el agua. Claro, principalmente esos son los temas que de acuerdo al orden se va a conocer, pero de todas maneras es bueno mencionar de que tú perteneces a la Asociación de Ingenieros Hidráulicos del mundo, no solamente de Europa, sino del mundo. Hace un par de semanas estuviste acá visitando la ciudad de Luleå, perteneciente a la Cámara de Ingenieros también. Has participado en varios foros, un recorrido académico extenso, pero en resumen, ¿qué nos puede comentar de forma individual de lo que significa pertenecer no solamente a este grupo asociado, sino también a los servicios que tu empresa brinda de manera general como ingeniero? Bueno, muy importante ya que estas organizaciones permiten una superación continua y permite reunirse cada cierto tiempo con colegas del mundo entero, porque la Organización de Ingenieros Hidráulicos Mundial tenemos reuniones periódicas tanto a nivel europeo como a nivel regional como a nivel mundial. Y entonces es bueno conocer en qué temas están investigando, cuáles son las problemáticas que existen en sus respectivos países, porque es diferente. La parte cultural, la parte tecnológica, la parte idiomática, varía de lugar en lugar. Ahora, todo esto viene dentro de la dinámica de ciencia. Tú eres también científico y asumimos de que la ciencia va cambiando y está cambio, sujeta a cambios permanentes. En temas del agua ha habido mucha innovación. Los análisis ya no son los que hace muchos años se hacía. Hoy día se establecen ciertas recomendaciones diferentes a lo que hace muchos años, precisamente atrás, se lo hacía. Ustedes como innovadores, científicos, ¿cuál es el análisis de manera general? ¿Qué es lo que está pasando con el agua en el mundo? Bueno, tienes razón de que el avance tecnológico va avanzando. No es lo mismo hoy que 20 o 30 años antes. La parte física, la parte matemática es básicamente la misma, pero debido a los avances en innovación en informática, tenemos ordenadores más potentes, computadoras más rápidas, y entonces los modelos matemáticos se han incrementado con el tiempo debido a que tenemos soporte informático. Y entonces hay modelos, por ejemplo, de cambio climático, modelos de simulación hidráulica que requieren bastante capacidad de ordenador y entonces se pueden hacer muchas simulaciones, muchas variantes de clima, en los próximos 100, 200, 300 años, etcétera. Y también en la parte de tecnología, en la parte de potabilización, en la parte de tratamiento de aguas residuales, existen sustancias, existen métodos que son mucho más eficientes que lo que existían anteriormente. En la actualidad, de acuerdo a todos esos análisis que ustedes hacen, ¿de qué forma se logra aprovechar el agua de lluvia para poder hacer no solamente agua potable, sino de uso poblacional? Claro, por lo menos en Alemania es una regulación de que la empresa que tengo es alemana, austriaca, y allí hay una regulación de que no se puede verter directamente el agua de lluvia sin tratar en un acuífero o en una fuente fluvial. ¿Por qué? Porque cuando llueve, por ejemplo, y escurre en una carretera, en las carreteras hay, por ejemplo,
diferentes sustancias contaminantes como aceite, restos de neumáticos, plásticos, Mm. diferentes suciedades. Y entonces eso tiene un impacto negativo en el ecosistema o en el medio ambiente. De ahí hay que tratarla. Y entonces existe una variedad de métodos para tratar, por ejemplo, métodos de filtración mediante carbón activado, métodos de sedimentación mediante lamelas, etcétera, que permite separar el agua de estas sustancias que son perjudiciales para los ecosistemas, para el medio ambiente, y de ahí esa agua se puede almacenar para un posterior uso o también se puede verter directamente en un acuífero o en una fuente superficial. Dentro de esa misma dinámica, en el tema de agua, el análisis de las hidroeléctricas generadoras precisamente de agua, pero ¿qué pasa con esa agua cuando escasea? ¿Cómo es el análisis de prevención cuando escasea y cuando hay sobre volumen de agua en el tema de catástrofes, ¿no? Bueno, esas dos preguntas son muy importantes porque debido a los fenómenos del niño, la niña y Mm, los fenómenos debido al originado del cambio climático y de la emisión de efectos invernaderos, tenemos que ha habido un cambio en el ciclo hidrológico. Por ejemplo, tenemos un problema de que se incrementan los fenómenos de lluvias extremas ujú. que causan inundaciones, que causan, por ejemplo, grandes pérdidas económicas de millones de dólares, también pérdidas humanas, desastres naturales, etcétera, y también los periodos de sequía extrema, que también es muy importante manejar porque sin agua no hay agricultura, no hay Mm. energía, no hay agua potable, ¿entiendes? Entonces, en el caso de las hidroeléctricas es muy importante una regulación hiperanual, que eso significa que yo el agua en excedencia de los años la almaceno para ser usada en los periodos de escasez. Y así mantengo un suministro de energía, mantengo agua para la agricultura, mantengo agua para suministro de agua a la población, que es muy importante porque sin agua nadie puede vivir. Ustedes hacen el análisis con simuladores, o sea, se puede tener un informe de cómo se encuentra una hidroeléctrica, el estado en que está, si hay un desgaste, un poco de ver si es que la parte de sedimentación también se encuentra en su lugar, digámoslo así. ¿Ustedes hacen esas simulaciones o cómo lo hacen el análisis? Exacto. ¿Qué Eh, pasa? Que cuando uno diseña un embalse, uno tiene que calcular el volumen de sedimento que se va a almacenar en el embalse por 100 años. Es el periodo de diseño de un embalse. Y por supuesto, nosotros hacemos ese trabajo partiendo de un análisis hidrológico por 100, 200 años. pero Eh, ¿qué pasa si es que una hidroeléctrica se la ha hecho planificando con un menor tiempo posible? ¿Cómo se puede prever ese tipo de desgastes para en el futuro hacer una reparación, por ejemplo? ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, el estudio hidrológico te da qué cantidad de caudal va a recibir el embalse a lo largo del tiempo. Y entonces tú puedes, para eso hay modelos matemáticos de simulación hidrológica. Tú utilizas, por ejemplo, diferentes variables meteorológicas como temperatura, precipitación, radiación solar, porque eso influye en los procesos de evapotranspiración o Mm. evaporación. Un embalse, digamos, de 100 kilómetros cuadrados o 20 kilómetros cuadrados tiene un volumen de evaporación grande. Por eso la evaporación tiene que estar ahí como una variable importante. Sí. Y entonces permite determinar qué cantidad de gasto o de agua va a llegar a ese embalse. Y entonces hay un modelo de simulación que es optimización de manejo del agua, que tú, por ejemplo, dices, este embalse necesita 50 metros cúbicos por segundo para energía, necesitas 10 metros cúbicos por segundo para agricultura. Y entonces permites modelar qué uso tú le vas a dar al agua a lo largo del tiempo, de forma tal que no te falte el agua. Claro. ¿Qué importancia tiene la academia en los temas de análisis que ustedes hacen para en el futuro? La planificación parte también de la academia. A veces no se les considera cuando hay estos planes de contingencia y después ya cuando se intenta dar solución a los problemas sin un análisis no se puede establecer un problema real, digamos. Claro. A ver, la academia es muy importante porque la innovación mayormente viene de la investigación y de la academia. ¿Entiendes? A través de tesis de maestría, tesis doctorales, postdoctorales, y eso da como resultado nuevas técnicas que se pueden aplicar para estas cosas.
Yo personalmente he sido profesor, fui profesor de una universidad y fui profesor durante muchos años y también ingeniero. El ingeniero es más de práctica, es de usar las técnicas y las herramientas que están disponibles para resolver un determinado problema. Pero la academia te ayuda a seguir desarrollando esas técnicas, a mejorar para hacer un uso, optimizar y dar mejores resultados. Pero bueno, vos estuviste acá también dentro de un grupo colegiado también en el desarrollo de un proyecto que involucraba a varios países, dentro de ellos Suecia también. Exacto. En, Del 2018 al 2020 aproximadamente, fui coordinador científico de un proyecto Erasmus Plus, financiado por la Unión Europea, cuyo nombre fue Watermas, y era desarrollar un programa de maestría internacional vinculada a ingenieros hidráulicos ante el cambio climático. Y entonces ese proyecto agrupó la Universidad de Estocolmo, de aquí de Suecia, la Universidad de Ghent de Bélgica, la Universidad de Ciencia Aplicada Magdeburg Stendhal, que fuimos los coordinadores generales del proyecto, y las universidades de Holguín y Camagüey de Cuba y las universidades de Cuenca y Litoral de Ecuador. Transmitiendo desde Estocolmo, Suecia. Conversando con Raimundo Rodríguez Tejeda, invitado por la Cámara de Comercio para participar en el foro informativo acá en el Parlamento sueco. Se te ha invitado para conocer un poco cuál sería la perspectiva que ustedes tienen, no solamente con tu empresa, sino con las cámaras a las que tú también perteneces y representas, en cuanto a los planes de contingencia en catástrofes, y una de ellas precisamente la más cercana, que es el fenómeno del Niño. Bueno, gracias a... Yo provengo de Cuba, soy cubano. Llevo 8 años viviendo en Alemania y pertenezco a diferentes organizaciones de ingenieros, tanto de Suiza, Austria como Alemania. Ha habido una transferencia de conocimientos importantes que permiten trasladarla hacia nuestros países de Latinoamérica que tienen un impacto muy negativo los fenómenos del niño y de la niña. Claro, ¿y cuál va a ser la posición que tú tienes frente a este tema del plan de contingencia frente a esos fenómenos que ya estamos a escasos 5 o 6 meses de poder recibir, ver las noticias y lo que sucede en Latinoamérica, ¿no? Bueno, para eso sería bueno escoger objetos de estudio debido a la vulnerabilidad que existen en diferentes regiones. ¿Sí? Por ejemplo, muy vulnerables son zonas bajas, poblaciones cercanas a ríos. Nosotros hace unos años hicimos un trabajo en Cuenca sobre las inundaciones en Cuenca y entonces a esos objetos de estudio hacerle un análisis hidrológico exhaustivo para saber qué va a pasar o qué dicen las proyecciones de cambio climático para los próximos 100 años y de ahí un estudio de modelación hidráulica bidimensional y de ahí se pueden cartear, o sea, se pueden mapear zonas vulnerables ante inundaciones y de ahí se pueden tomar medidas, por ejemplo, establecer, por ejemplo, desviaciones, hacer zonas de retención, porque es muy importante. Se pueden hacer diques, se pueden también, junto con la defensa civil, saber cuáles son las regiones más vulnerables ante una inundación. Y en casos de, se pueden hacer planes de contingencia, por ejemplo, cuando la precipitación o los pronósticos mediante radar o mediante modelos del tiempo saber, por ejemplo, si la lluvia excede los 100 milímetros, por ejemplo, en 24 horas, qué zonas pueden estar afectadas y entonces se pueden movilizar, se pueden trasladar esas personas a zonas seguras, porque lo más importante es preservar las vidas humanas y después los materiales. Y bueno, también se pueden hacer soluciones múltiples, por ejemplo, zonas de bombeo, desviaciones, retención, etcétera. Y todo eso combinado puede darle la solución al problema. Perfecto. Bueno, ahí estaremos observando y bien atentos de lo que tú puedas plantar el día de mañana acá en el Parlamento sueco. En esta conversación, precisamente, amigos de Unión Global TV, teniendo temas de orden científico, académico y empresarial, que es uno de los temas que va a desarrollarse en el Parlamento sueco acá en Estocolmo, Suecia.
Queremos agradecerte por haber aceptado esta invitación, desearte la mejor de las suertes, también darte la más cordial bienvenida y obviamente el saludo para toda la gente que está viéndonos acá en las cámaras de Unión Global Televisión. Ante todo, muchas gracias por la invitación, muy agradecido. Y bueno, muchas gracias a los televidentes, a las personas que nos escuchan y nos ven. Y mañana será un día muy interesante en el Parlamento sueco, intercambiar con los diferentes actores sobre estos temas tan cruciales. Muchísimas gracias y con las cámaras de JD, nuestro productor, el día de mañana estaremos en el Parlamento sueco precisamente en el desarrollo de este foro informativo 2026 acá en Estocolmo, Suecia.